La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Esta mañana desde Sevilla nos hemos venido hasta aquí porque se está celebrando en Fibes, en el Palacio de Congresos, el Congreso de Ingeniería Hospitalaria, el Congreso Nacional. Muy interesante, lo conoceremos a partir de las 10 de la mañana. Se han venido con nosotros nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, para hablar de la importancia desconocida para muchísima gente de la ingeniería en el ámbito hospitalario, en el ámbito médico, el papel que juega la ingeniería, ya no en la producción de objetos que puedan servir a los médicos, sino también el papel que juega la ingeniería, por ejemplo, dentro de los quirófanos. De todo ello vamos a hablar a partir de las 10 de la mañana, pero primero iremos con el análisis de la actualidad, que además viene muy repleta, y con el análisis de Cristina Monge. Buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenos días. Y a la espera de que en unos minutos puedan estar sentados aquí con nosotros en este set del Congreso, del Palacio de Congresos, Javier Aroca y Carlos Navarro Antolín. Pero mientras tanto, como hay mucho que contar y mucho que ordenar después del shock que produjo ayer al mediodía, primero el conocimiento de la dimisión de Íñigo Errejón, lo dejaba todo, no había una explicación clara. La lectura primero de su comunicado, a través del cual conocimos esa decisión, con esas referencias, y ahora lo analizaremos con calma, esas referencias a la salud mental, a lo que pasa cuando se está en la primera línea de la política. Un comunicado que a medida que pasaban las horas y íbamos conociendo más detalles adquiría un significado diferente, pero esto no quiere decir que tanto el mundo de la política y el mundo de la prensa esté hoy, bueno, pues en shock por una dimisión inesperada, por el motivo más inesperado todavía. Vamos a ir entonces por partes. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Vamos a intentar responder, porque además de esa consternación y de ese shock, hay muchas preguntas, lo decíamos ya a las 8 de la mañana, hay muchas preguntas que nos sugiere todo este episodio. Vamos a intentar responder poco a poco a todas ellas. Vamos a empezar por esa carta. Ayer Errejón publicaba una carta para anunciar su dimisión. Ahora entraremos, insisto, en el análisis del contenido, pero lo primero es explicar dónde empiezan estos hechos. ¿Cuándo fue? Cuando hace 2 días en redes sociales se publica un testimonio anónimo que recogió una periodista. Ese fue el primero y el que señalaba a Íñigo Errejón como un maltratador psicológico. Sí, ese es el detonante, lo que ha desencadenado la dimisión de Errejón. En ese mensaje que difunde la periodista Cristina Fallarás se denuncia un trato vejatorio, de maltrato psicológico, como decías, por parte de un político. No se hablaba de ningún nombre, pero sí que es verdad que en las redes sociales comenzó a señalarse a Errejón, se empezó a viralizar de algún modo ese mensaje, y entonces lo que nos dicen en Sumar que fue en ese momento cuando saltan todas las alarmas y se ponen a investigar. Esto decía ayer la secretaria de Comunicación, Elisabeth Duval, en Hora 25. Y es precisamente la gravedad de lo que ahí se relata lo que nos alarmó, lo que encendió todas las alarmas e hizo que empezamos a actuar ese mismo martes. Es entonces cuando abren una investigación, nos explicaban ayer, y contactan con Errejón, y él les admite comportamientos machistas. Íñigo Errejón ha reconocido comportamientos machistas en el procedimiento de esta investigación. Seguimos en ese recabar explicaciones, y es en eso, ante unos comportamientos o ante, en general, una forma de comportarse que no tiene cabida dentro de una formación política que se considera feminista, donde se le pidió esas explicaciones y han desembocado hoy en que dejara la formación. Según Más Madrid, que es la formación que él fundó cuando dejó Podemos, a ellos sí les reconoció los hechos, porque también se pusieron en contacto con él en cuanto se comenzaron a difundir esos testimonios. También, cuando le reconoció los hechos, se dirigieron a Sumar para exigir su dimisión, y eso es lo que ha acabado pasando. El partido de Díaz le exige su dimisión inmediata al considerar que esos hechos son intolerables, y según nos cuentas, él la aceptó sin oponerse y dimitió, como vimos ayer, al mediodía. Ana, ayer también nos llamaba mucho la atención que en el mismo lugar del que salía ese primer testimonio, en las redes sociales, empezaron a aparecer multitud de mensajes que decían que todo esto, estos comportamientos de Íñigo Errejón, en realidad ya eran conocidos, que nadie ahora se puede mostrar sorprendido. Claro, con este run run de fondo uno se pregunta si parece ser que esto era conocido.
lo conocía Sumar? ¿Quién lo sabía? ¿Quién no? ¿Qué sabían en el partido exactamente, Ana, y desde cuándo? Pues lo que nos dicen en Sumar es que no tenían constancia de esto, pero es verdad que varios dirigentes con los que hemos hablado del espacio político de Sumar, de los entornos de Rejón, de su paso por la política estos años, personas que a lo mejor ya no están en activo, pero que sí tuvieron un trato cercano con él en privado, nos reconocen que no les ha sorprendido. Nunca nadie ha querido dar la voz de alarma, pero en esos círculos políticos, como os decía, en los que se movía Rejón desde la fundación de Podemos hace 10 años, si eran conocidos sus comportamientos cuestionables, venía a ser como una especie de secreto a voces, por decirlo así claramente. Pero es verdad que nadie nunca lo puso en claro, nunca se denunció. Eso es lo que nos admiten las personas con las que hablamos, que de algún modo se sabía y que se van a tener que dar muchas explicaciones por parte de los partidos en los que militó Errejón. ¿Y la reacción de Sumar en el primer momento cuál es? Pues en Sumar ahora mismo, bueno, principalmente lo que hay es bastante silencio, más allá de esa entrevista que vimos ayer de Elisabeth Duval dando esas primeras explicaciones, el comunicado. Nos dicen que están en shock, muy preocupados, consternados, eso explicaba ayer Duval. El comportamiento, con todo testimonio, con toda víctima, tiene que ser, desde una perspectiva feminista, también la exigencia de reconocimiento, de justicia y de reparación. Si me pregunta a mí personalmente qué es lo que me genera ese momento, pues en lo personal, un gran shock y esa consternación de la cual le hablaba. Insisten, como digo, en que no lo sabían y sobre todo se esfuerzan por dejar claro en que en cuanto se ha tenido conocimiento han actuado con contundencia. No se había hecho esto antes en otra formación, aseguran. Quieren situarse del lado de las víctimas. Eso es lo que hacía ayer la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz. A todas las mujeres que han dado un paso adelante y han formulado las denuncias que han formulado, creo que no solamente hay que apoyarlas, que por supuesto, sino que hay que acompañarlas en todo lo que sea menester. Tanto Díaz como otros ministros, como Urtasun, otros principales dirigentes de Sumar, como la secretaria de organización, están tratando de algún modo de poner ese cortafuegos, ¿no? Situándose de forma tajante con las víctimas, dando total veracidad a esos testimonios. Aseguran además que van a seguir en alerta, investigando, no se descarta que salgan, aseguran que no descartan que salgan más casos. Ayer se reunió de urgencia la ejecutiva del partido, ahora se esperan más reuniones y de momento pues esto es lo que trasciende, ¿no? De cómo ha afectado este asunto dentro de la formación. Y decía Joana en el arranque de este abierto que, bueno, lo primero que conocemos de la dimisión de Íñigo Errejón es ese comunicado que se hace público él mismo antes de conocer las versiones y las opiniones de tanto de Más Madrid como de Sumar. Y es verdad que es un comunicado que tiene una doble lectura porque él hace todo un ejercicio de uso del lenguaje para hacer ver que reconoce algo, pero que exactamente no sabemos qué es lo que está reconociendo porque no lo menciona. Y claro, en esa primera lectura todos pensamos en la salud mental, en la presión que provoca estar en la primera línea de la política, pero no dice nada de estas acusaciones y tampoco hay ninguna petición de perdón. Sí, como decías, la verdad es que es un comunicado en el que no hace referencia a las denuncias de acoso, ni a hechos, ni a comportamientos concretos. Habla de su situación personal, de su paso por la política, de cómo la exposición pública le ha provocado un desgaste mental y emocional que le han llevado, dice, a tener un modo de vida alejado de la empatía, dice, de los cuidados. Ahí es cuando podemos entrever, ¿no?, que de algún modo se está refiriendo a esto, pero sin mencionarlo explícitamente. Dice que este paso por la política le ha generado una subjetividad tóxica, esto es textual, multiplicada por el patriarcado, dice. Ese es el eufemismo, ¿no?, que utiliza el ya ex portavoz de Sumar para reconocer de algún modo de manera velada estas actitudes machistas. También dice que ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, entre una forma de vida neoliberal y ser el portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo, más humano. Continúa en esa carta Errejón, dice que no se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta en su vida a cómo vota. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos nos explica en esa carta, en el que no llega a reconocer ni a pedir perdón, como decías, por esos hechos. Absolutamente nada. Ana, seguimos en contacto para cualquier novedad que se produzca, ¿de acuerdo? Perfecto. Voy a hacer una pausa. Primero, saludar, Cristina, no estás sola, que ya están aquí. Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Y Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Muy buenos días. Víctimas del atasco de primera hora de la mañana también en Sevilla. Vamos a hacer una pausa, seguimos contando todo lo que rodea a este caso y arrancamos ya con el análisis. El Abierto. Ser podcast.
En el abierto, hoy desde Sevilla, con Cristina Monge, con Javier Aroca y con Carlos Navarro Antolín, desgranando todo lo que sucedió ayer a partir de primera hora de la tarde, cuando conocimos la dimisión de Íñigo Errejón, el único fundador de Podemos que seguía en la política y que ayer anunció de forma inesperada que dejaba la política, y lo hizo entre gravísimas acusaciones de violencia machista. Hemos estado explicando un poco cuál fue la cronología, lo que nos han contado también desde Más Madrid y desde Sumar, de lo que pasó en las últimas horas. Pero si vamos a los hechos, Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Los hechos empiezan con una denuncia que detona el caso. Sí, la denuncia no da nombres, pero cita a un político muy conocido de Madrid. La difundió la periodista Cristina Fallarás. En esa denuncia lo acusa de ser un maltratador psicológico, de ser un verdadero psicópata y un monstruo. Dice que su forma de tener sexo es una forma de ejercer poder, que no es sexo, que te pide prácticas humillantes y que cuando te niegas te monta números. Su forma de tener sexo te marca y no te olvidas jamás. Es como si se masturbara con tu cuerpo. Denuncia incluso que la echó de su casa y pide a otras mujeres que se crucen con él, que nunca piensen que están locas, Ángeles. La primera mujer con nombre y apellidos que denunció inmediatamente, primero lo hizo en redes y luego en la comisaría, es una actriz y presentadora, Elisa Moulia, ¿no? Ella denunció en redes que había sufrido acoso de Íñigo Errejón y después, según parece, ha ido a comisaría con esta denuncia. Sí, Elisa Moulia denunció ayer en un tuit que fue víctima de acoso sexual por parte de Errejón. Anoche presentó denuncia ante la policía, ante la unidad de atención a la familia y a la mujer, según La Sexta. Es la primera mujer que da este paso. Ángeles, yo tuve la oportunidad de hablar ayer con ella. En ese momento se iba a comisaría precisamente a presentarla y con pruebas, dijo. Me contó que había decidido hacerlo público al ver que había denuncias anónimas y también para denunciar, para animar, queremos decir, a otras mujeres a hacer lo mismo, a denunciar. Ella asegura que los hechos ocurrieron entre finales de 2021 y principios de 2022. Le pregunté que por qué no lo había denunciado entonces. Me dijo que no se atrevió por miedo, por ser quien era Errejón, por el poder de la política, que no se sabe hasta dónde puede llegar, y que, bueno, que ella era actriz y que temía que esto también le perjudicara. Sí se lo contó, le contó todos los hechos a su familia y a sus amistades. Y anuncia Elisa Moulia que hará pública la denuncia. Claro, está hablando, Elisa, de algo que pasó entre 2021 y 2022, pero Mariola, es que hay una tercera denuncia también de 2022 o 2023, no de hace un año aproximadamente. Sí, efectivamente, otra denuncia anónima de hace más de un año, publicada en redes en junio de 2023. Una mujer aseguró que Errejón le metió mano, la manoseó durante una fiesta en Castellón. En un largo hilo contó además que después la llamó una amiga de Errejón, que actuó como de mediadora, ¿no?, para solucionar la situación y reparar el daño. Esa persona le dijo que el escarnio público no era la manera más adecuada de solucionarlo. La denuncia señala que la mediadora es en la actualidad una diputada de Más Madrid en la Asamblea. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Ayer está de colaboradora en Hora 25 María Eugenia Rodríguez Palop, que fue dirigente de Sumar, y evidentemente es que estamos hablando de denuncias, de hechos que se remontan no a esta semana, cuando hemos conocido esa denuncia que hizo pública sin nombre, sin hablar del político en cuestión, Cristina Fallarás. Estamos hablando de hechos que sucedieron hace 2 y hace 3 años. Claro, la pregunta es, ¿todo esto se sabía? Y claro, ayer se lo preguntaba Aimar a María Eugenia Rodríguez Palop, que formaba parte de la dirección de Sumar. Sabemos que había otros anónimos previos de junio de 2023 en el que se señalaba a Errejón específicamente por conductas similares y quizás, no digo quizás, es evidente que no se le prestó la atención que se le debió haber prestado. Eso decía María Eugenia Rodríguez Palop, pero es que ha estado esta mañana también Yone Belarra, que compartió momentos políticos con Íñigo Errejón. Ha estado esta mañana en Ser Cataluña y le preguntaban también por las denuncias más antiguas, precisamente por esa tercera denuncia que nos contaba ahora Mariola Lourido. Y esta ha sido la respuesta de Yone Belarra. El año pasado se hizo público un testimonio que después se borró también en redes sociales y que eso sí era conocido. Yo creo que ese es también el problema de todo esto, ¿no? Que
no seamos capaces de dar a las víctimas, y yo desde aquí quiero agradecerle su trabajo a las periodistas feministas y valientes que estén dando ese canal seguro, que está animando a las víctimas a romper muchas veces por primera vez ese silencio, y que ese por ahí es por donde tenemos que continuar para romper en España una cultura de la violación que es, digamos que es precisamente eso, una cultura que es enormemente transversal. Las víctimas de las que habla Ione Belarra, las víctimas que necesitan evidentemente sus tiempos, cada una hace la gestión y la digestión como quiere o como puede, pero claro, a mí de todo esto, Cristina, lo que más me llama la atención es que era un comportamiento denunciado. Esta mañana, leyendo el artículo también del diario El País, en el que se hace una reconstrucción de todo, sí, se habla de cómo sus amigos más cercanos se iban apartando de él, amigos en el mundo de la política se iban apartando de él porque conocían estos comportamientos. Claro, y yo me pregunto, Sumar, Más Madrid, las formaciones a las que ha pertenecido Íñigo Errejón y Podemos anteriormente, ¿sabían y no hicieron nada? Claro, es que yo creo que esa es la pregunta que ahora mismo nos hacemos todos. Bueno, hay muchas preguntas, porque ya hay muchas cosas, hay muchas piezas que creo que faltan por encajar, ¿no? Hay una palabra que se está repitiendo mucho hoy en los comentarios, en las crónicas, que es la palabra shock, ¿no? Efectivamente, yo creo que el conjunto, no solamente el conjunto de las fuerzas de la izquierda, sino una parte importante de la sociedad se ha quedado en shock, porque esto supone un tiro en la línea de la flotación de lo más importante que tiene la política, que tienen los políticos y en concreto que tienen los que abanderaron esas opciones de la nueva política con cuestiones claves como el feminismo, que es la credibilidad, ¿no? Esto ataca de lleno a la credibilidad de una persona que efectivamente se ha caracterizado por izar esas banderas, entre otras también la del feminismo, y que de repente ahora mismo pues nos encontramos con esto, ¿no? Y es especialmente grave, tiene un punto de injusto también, pero es especialmente grave que sea así, porque si esto estuviera pasando con un líder de la derecha, probablemente el shock no sería tanto. Y creo que tiene un punto de injusto, pero tiene una lógica, porque efectivamente, en concreto los líderes progresistas, y mucho más en concreto algunos líderes que llegaron a primera línea con banderas muy claras, la del feminismo una de ellas, pues efectivamente se ven más castigados porque su credibilidad se ve minada, ¿no? Yo creo que esta es la primera reflexión. A partir de aquí, muchísimas dudas, ¿no? Ayer María Eugenia Rodríguez Palo, como te recuerdo hasta ahora, lo decía aquí en Hora 25. ¿Qué pasó hace un año? ¿Qué pasó en 2023? Cuando ya se emitió una primera denuncia anónima en redes sociales y se tapó, se encubrió, se retiró, no se quiso ir más allá. A partir de ese momento, como bien refleja esa crónica del País, parece ser que era un secreto a voces en entornos cercanos a Íñigo Errejón, ¿no? Eso explicaría por qué en estos momentos sí que se le hace caso a esa denuncia anónima y hace un año no. Lo digo porque las redes sociales, y aquí creo que tenemos que ser cuidadosos y exquisitos y exquisitas, las redes sociales están llenas de denuncias anónimas, algunas de las cuales son verdad y otras no. Sin embargo, esta enseguida tiene eco. Si alguien se mete en Instagram o en Twitter y empieza a seguir las reacciones que hubo a esos anuncios de la periodista Cristina Fallarás, verá que en cuanto ella va publicando hay un montón de comentarios que directamente señalan a Íñigo Errejón. Incluso tú leías ese pantallazo que ella ponía de una denuncia anónima recibida, podías dudar de quién está hablando. Si empezabas a bajar la pantalla y a ver los comentarios, es que había muchos que ya directamente apuntaban a él, ¿no? Eso puede explicar que a día de hoy se haya puesto el foco donde hace un año no se puso. ¿Por qué es así? Claro, ¿qué ha pasado durante todo ese tiempo? Pero claro, es que a mí, Cristina, me sugiere la pregunta, o sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido esta reacción en redes de las que, y yo coincido contigo, hay que ser súper escrupuloso, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido esta reacción? Los partidos a los que ha pertenecido Íñigo Errejón hubieran seguido sin preguntar, sin hacer nada. Pues si nos atenemos a lo que había pasado hasta este momento, sí, no hubiera pasado nada. Pero es que iré más allá. La denuncia de Fallarás es del lunes. Íñigo Errejón ha estado compareciendo durante toda la semana en el Congreso de los Diputados como portavoz, sabiendo que desde el lunes, porque además esto lo ha dicho Sumar, ha dicho llevábamos dos días, etcétera, etcétera, y él ha continuado compareciendo como portavoz. Aroca, luego vuelvo contigo, Cristina Aroca.
Bueno, yo estoy igual de estupefacto que todo el mundo y desde luego sintiéndome muy concernido y afectado y solidario con las víctimas y denunciando todo lo que estamos denunciando todos. A mí me interesa mucho resaltar la vertiente política de todo esto, porque evidentemente esto tiene una vertiente política importantísima, porque estamos hablando de una persona que ha sido llevada entre algodones, en andas, liderando una izquierda que además ha sido una izquierda disolvente de la izquierda y que ha sido muy mimado. Y claro, yo lo que me pregunto hoy día, si todos aquellos y aquellas que han mimado a este personaje y lo han llevado en andas y bajo palio sabían algo de lo que pasaba. O era fascinación por el poder, o era soberbia, o era seducción, ¿no? Porque parece que efectivamente estamos ante un gran seductor en todos los sentidos de la palabra, incluido el sexual, ¿no? Y bueno, se han dado años, ¿no? El 23, sí, el 23 es un año muy reciente, pero el 22 y el 21, ¿qué han pasado en estos tiempos? Pues han pasado muchas cosas. Por ejemplo, tú lo has dicho, Ángeles, el miércoles comparecía en plan pecho palomo en los pasillos del Congreso. Cuando teóricamente Sumar ya le estaba preguntando por estos hechos. No, pero además sin que se le viera ninguna afectación, ¿no? Estaba presumiendo de haber sido el protagonista de un acuerdo de Sumar con el Partido Popular. Pero es que yo preguntaría otra cosa, ¿no? Se ha hablado de Más País, de Sumar y de Más Madrid. No estamos hablando de un militante de base de esos partidos. Estamos hablando de militante fundador y presidente o secretario, como se llame en su propia jerga orgánica, ¿no? Estamos hablando de una persona que, por las fechas que se están dando, conocido estos hechos, ha sido miembro de la lista de Sumar. O sea, ha estado en la lista de Sumar, ha sido candidato y luego ha sido electo y ha hecho campaña. Y después estamos ante una persona que ha sido nombrado también portavoz. Entonces, por eso digo que esto tiene una vertiente política. La vertiente política es la vertiente de la corresponsabilidad, de la complicidad. Es decir, aquí no solamente tiene que rendir cuenta individualmente el señor Errejón, que además tendrá que rendir cuenta socialmente, sometido al escrutinio de la opinión pública y seguramente también por la vía judicial. No lo sé, eso ya tiene un trayecto distinto. Pero aquí hay responsabilidades políticas y evidentemente hay una responsabilidad muy alta, muy alta, muy alta. Lo acaba de apuntar también Cristina, ¿no? Que la traición a la izquierda. O sea, esto es en términos simbólicos y en términos de reputación, en términos de proyección de la izquierda, esto es una traición monumental. ¿Dónde quedan los núcleos irradiadores? Y toda esta, teodicea de la izquierda y gramsciana. Abierto hoy desde Sevilla con Cristina Monge, con Javier Aroca y con Carlos Navarro Antolín, hablando de las denuncias de maltrato contra Íñigo Errejón, hasta ayer portavoz de Sumar, que abandonó ayer todos sus cargos y además abandonó la actividad política, primero con mucho misterio, hasta que fuimos conociendo cuál era la realidad. Decíamos al principio que todo el mundo estaba en shock y destacaba una cosa, tanto Cristina como Aroca, que es que además esto impacta de una manera directa, en la izquierda, que ha hecho de la bandera del feminismo, como tiene que ser, ha hecho una de sus principales banderas. Y Íñigo Errejón ha sido dirigente de esas formaciones que defendían el feminismo, en contra de los abusos, en contra de los malos tratos. Ha sido dirigente hasta ayer, mientras parece ser que se conocía su comportamiento y que hay denuncias como mínimo desde 2001. Carlos, que todavía no te habíamos escuchado. Sí, no, claro, esto ocurre en un contexto político en el que Podemos, vamos a decirlo así, tiene cierta vocación de resucitar, ¿no? Y a ver cómo va a quedar ahora Sumar, y también afecta al gobierno, ¿no? Íñigo Errejón ha sido uno de los dos portavoces parlamentarios muy importantes de una de las formaciones que está en el gobierno, ¿no? Creo que la última hora que acabamos de contar es muy importante, que haya una denuncia ante la policía. Creo que ese es el camino adecuado y correcto, aunque siempre haya que respetar, como tú muy bien has dicho, Ángel, los tiempos que marque la víctima, ¿no? Hay que respetarlo, pero siempre hay que animar, más que a las redes sociales, a denunciar ante la policía. Cabe también esperar, ¿por qué no?, porque se reúnen todas las condiciones para que así fuera, una actuación de la Fiscalía de oficio. No se nos olvide que la Fiscalía tendrá aquí algo que decir. Y siempre, repito, con la cautela y prudencia y respeto que merecen las víctimas. Cabe esperar también que sepamos cuánta gente sabía estos hechos,
cuánto tiempo han estado callados, hasta qué punto estaban informados. Y también cabe un comentario, por supuesto, del comunicado de este señor, ¿no? Que, mire usted, el ritmo y el modo de vida en la primera línea política, que es una de las frases textuales. Es que lo tenía aquí porque había señalado 2 párrafos, claro, Carlos, que quiero leer, porque, insisto, el comunicado yo creo que tiene dos sentidos. El primero, cuando lo leemos por primera vez, y los que no éramos conocedores de que hubiera ni siquiera este run sobre los comportamientos de Íñigo Errejón, que incluso sientes cierta empatía hacia él, a pesar de lo raro que es el comunicado, pero piensas, la primera línea política en estos momentos de tal polarización, es que él dice: en la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz, al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía, de las necesidades de otros. Esto genera una subjetividad tóxica, que esto me parece, esta expresión subjetividad tóxica, que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo. Claro, es que primero cuando lo lees piensas es la erosión de la primera línea política. Cuando lo lees después no es la erosión de la primera línea política. Que habría que decirle que muchísimos políticos están en esa primera línea y no han incurrido en los comportamientos de lo que es denunciado. El comunicado es una obra de ingeniería. El texto no pide perdón, como Ángela destacaba antes, no pide perdón en ningún momento, y un lenguaje ampuloso, perifrástico y bueno. El lenguaje y el texto, y sobre todo narrado por una voz como la de Ángel Barceló, lo que resume es, como se dice en nuestra tierra, Carlos, farfolla. Farfolla. Esto es forraje, hojana, incluso, pero bueno, si no fuera porque el tema es tan serio y delicado. Lo que pasa es que este tipo de farfolla discursiva es muy propia del personaje. Sí. O a ver si lo vamos a descubrir ahora por este texto. Una de sus marcas, ¿no? Es que este texto corresponde a una trayectoria discursiva de un personaje que, vuelvo a insistir, como he dicho antes, ha sido primo bailarino de la política, sobre todo en la corte. Pero insisto, me parece especialmente grave que utilice este lenguaje, estos circunloquios, esto lo que llamadle como queráis, alguien que siempre hemos querido comprometido con la causa feminista. Pero bueno, la causa feminista es acción, no discurso. Es acción y por tanto, como dicen los cristianos, la fe sin acto es una fe muerta, en este caso aplicada al discurso político. Pero vuelvo a insistir, podemos analizar el texto, podemos analizar al personaje, podemos convertirnos en psicólogos, lo que queramos, pero yo insisto, la variante política. Cristina. Este señor ha estado amparado por la política, por los políticos y por los meritorios de la política y por los aplaudidores de la política. Cristina. A ver, por partes, que aquí hay muchísimas cosas, ¿no? Porque efectivamente ha estado amparado por todos esos. ¿Desde cuándo hay un Íñigo Errejón de Podemos distinto al Íñigo Errejón de Más Madrid, distinto al Íñigo Errejón de Sumar? ¿Es el mismo? ¿Desde cuándo? Yo no lo sé. Pero me resulta por lo menos curioso que se esté focalizando mucho en unos años, que son los que estamos conociendo, que son estos últimos, y nos estemos olvidando de que efectivamente Íñigo Errejón ha sido el líder de 4 formaciones políticas distintas. Entonces creo que aquí tenemos que ser muy, muy exquisitos y medir muy bien, por lo menos hasta que acabemos de encajar todas las piezas, que yo insisto en que aquí faltan muchas, ¿no? En cuanto al comunicado de Errejón, yo leí el comunicado después de enterarme de la noticia de la dimisión. ¿Vale? Es decir, en sentido contrario al que probablemente lo leerían algunas personas. Y a mí me indignó más ese comunicado. Claro. Pero no por cómo lo decía, sino por lo que decía. Es decir, la forma de expresarse es la forma de expresarse propia de Íñigo Errejón. Cualquiera que haya leído artículos suyos, que hay muchos publicados, algunos libros, o simplemente que lo escuche habitualmente cómo se expresa en los medios de comunicación, no en el día a día, sino en entrevistas así más tranquilas o más en profundidad, verá que el tipo de lenguaje, el tipo de perífrasis, el tipo de expresiones que utilizó ayer en el comunicado son las habituales que él utiliza. Un hombre pues que tiene una formación y un ámbito de pensamiento que se sitúa en un plano más teórico, más abstracto, ¿no? Entonces a mí eso no me llama la atención. Lo que me llama la atención es que la culpa sea del neoliberalismo.
¿no? Ahí es cuando yo me reboto, claro, ¿no? Porque dices... Claro, ¿el neoliberalismo y la primera línea política te han convertido en un depredador sexual? Claro, en un presunto depredador sexual. Por eso digo que ahí es donde me indigna, no por cómo lo dice, sino por lo que dice. Porque culpar al neoliberalismo, yo entiendo que lo utilizaría el neoliberalismo como la metáfora de una exigencia, de una competitividad extrema, de esa vorágine, ¿no? Y de esa exigencia máxima que se tiene con los que están en primera línea política, pero Ángels, ¿y los que están en primera línea mediática? ¿Y los que están en primera línea empresarial? ¿Y los que están en primera línea académica? Y podríamos seguir, ¿no? Sí, sí. Esa vorágine de vida es un elemento que quizá tendríamos que reflexionar, pero hay cientos o miles de personas que tienen esa presión y desde luego no todo el mundo reacciona así, afortunadamente, y no solamente eso, sino que no puedes plantear como coartada esa forma de vida o esa exigencia para después justificar o explicar, más que justificar yo diría que explicar cómo has acabado en un comportamiento que tú mismo en ese comunicado dices que es impropio de ti y de lo que defiendes, ¿no? Entonces yo creo que el comunicado desde luego lo hace él de su puño y letra. Yo creo que no se asesora por nadie, que no lo comenta con nadie, por cualquier persona que hubiera estado cercana a él con la cabeza un poquito más fría le hubiera dicho que se callara, ¿no? O sea, él ha hecho una cosa bien, que es reconocer lo que pasó, dimitir y desaparecer de todos sus cargos. Yo creo que eso hay que reconocerlo también. Ahora bien, la manera en que lo explica yo creo que genera más indignación cuando lo lees sabiendo que efectivamente detrás hay lo que hay. Mira, dos cosas que además sirven para ilustrar algo de lo que estás diciendo. Voy contigo, Aroca, de lo que estás diciendo. Bueno, él reconoce, y lo decía ayer Elisabeth Duval hablando con Aymar Bretos, reconoce comportamientos machistas. Sí. No, según dijo Elisabeth Duval. Pero es que después, tú cuando hablabas de la primera línea, de todos los sectores, de la política, de la primera línea del cine, de la academia... a mí ayer, escuchando a Aymar con Elisabeth Duval, portavoz de Sumar, me llamó muchísimo la atención esta respuesta. ¿Nunca tuvieron conocimiento o sospechas de que Errejón tuviera un trato machista con las mujeres? Creo que de forma general y además en unas esferas como son la política, prácticamente todos los políticos tienen comportamientos machistas. Esto es una realidad. Otra cosa es que esos comportamientos lleguen ya a otro grado o lleguen ya a otro nivel que sea lo moralmente reprobable. Y a mí no me consta. Se asume que hay muchos comportamientos machistas en la política, lo dice Elisabeth Duval, pero es que después, para ilustrar otra de las cosas que tú decías, no sé si eras tú que decías, Cristina, que ha estado en Sumar, ha estado en Más Madrid, pero antes había estado en Podemos. Antes hemos escuchado a Ione Belarra, pero es que ayer tuvieron la ocasión en 59 segundos, de manera también de preguntarle a Pablo Iglesias, de quien recordemos, Íñigo Errejón, hasta hace unos años, era íntimo amigo, eran el núcleo de Podemos. Y la respuesta de Pablo Iglesias a todo el episodio, pero sobre todo, si se sabía o no se sabía, es esta. ¿Te sorprende lo que ha ocurrido hoy? No, desde que Cristina Fallarás se atrevió a abrir un espacio de seguridad para que las mujeres puedan atreverse a denunciar cosas que eran muy difíciles de denunciar en este país, pues ese mensaje circuló, igual que hace un año también entre todos los periodistas, por lo menos los de Madrid, circuló un mensaje de una joven que denunciaba una agresión en una fiesta en Castellón. De esto se hablaba, pero había muchas víctimas que no encontraban un espacio seguro para denunciar. Que ahí me dice, estarás contento. Yo no tenía ni buena opinión personal ni política de Errejón, y hace más de 5 años que no hablamos ni compartimos entornos, pero fue mi amigo y no me alegro de que tenga un final tan siniestro como este. Pero lo primero son las víctimas. De esto se hablaba, pero es que yo insisto, yo creo que hay dos líneas paralelas, las víctimas y la gestión y el momento que las víctimas eligen para denunciar, si es que quieren denunciar, pero luego hay otro camino. Si de esto se hablaba, entiendo que se hablaba también en los núcleos de los partidos políticos. Claro, ¿qué querías hablar? Sí, no, yo desde luego, yo creo que cuando Errejón habla del neoliberalismo, yo creo que sí tiene razón. Tiene razón desde el punto de vista de que supone un contexto, una relación de cuestiones, una red simbólica de intercambio, de presencia. Se cambia el cielo por el suelo. En el suelo se prefiere el suelo enmoquetado, se cambian la sala de los mítines por los platós y los estudios radiofónicos, y entonces uno pues acaba atrapado por la seducción y por la moda española en muchos casos, o por las modas regionales, ¿no? Es decir, yo creo que sí, que un contexto político determinado hace que la gente cambie, pero yo no creo en la maldad intrínseca.
Yo no quiero pensar que Errejón ha sido siempre malo. Probablemente habrá tenido una evolución y en un momento determinado, preso precisamente de ese contexto, de ese ambiente, pues haya sucumbido. Pero retrotraer la maldad yo qué sé, hacia atrás, incluso a Podemos, ya que estamos aquí, pues venga, a Podemos. No, mire usted, Podemos además, por cierto, estuvo poco tiempo, porque ya cuando se celebraron elecciones europeas, y eso hay libros que lo describen perfectamente, y estaba el grueso político de ese partido en Bruselas, ya se conoció y se sabía quién era el señor Errejón. Lo que pasa es que en aquellos tiempos convino a apoyar lo que estaba haciendo el señor Errejón. Pero vamos, de sus maldades políticas son conocidas. Ahora, de las maldades políticas, derivar maldades de otra naturaleza y comportamientos delincuenciales, ya eso es otra cosa. Javier, porque además, otra cosa, nadie se va de la política por ser un amante fogoso, impetuoso y multitudinario. No, porque si fuera así, por lo menos la mayoría de la gente que llega a la política se tendría que ir. Nadie se va por eso. Nadie se va incluso por tener hábitos sexuales más o menos, bueno, en fin, fuera de lo normal, llamémosle, si es que existe normalidad. En la manera de practicar el sexo, porque como suelo decir, esto es en régimen de autoliquidación y no hay cámaras en las alcobas, pues nadie sabe cómo cada uno practica el sexo. Pero lo que sí es claro es que ha cruzado la línea. ¿Y la línea cuál es? La línea es el Código Penal, la línea son los códigos que nos hemos dado todos, en donde hay un límite entre el acoso, la agresión y otras perversiones, digamos, no consentidas por la sociedad democrática. Ahí es donde está el quid de la cuestión. En el abierto, Cristina Monge, Javier Aroca y Carlos Navarro Antolín, hablando todavía en el análisis de la dimisión ayer de Íñigo Errejón, provocado por esas denuncias, acusaciones primero en redes, y hay una denuncia formal ante comisaría de malos tratos y de acoso. Cristina, ¿qué querías hablar? Sí, por intentar, yo creo que hilar fino, ¿no? Porque en estos temas tan delicados siempre yo creo que es muy importante. Una cosa es el debate político. Tú puedes estar más o menos de acuerdo con posiciones políticas que Íñigo Errejón ha defendido en estos años, y es un debate político absolutamente legítimo, y otra cosa es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que trasciende de que tú tengas más o menos afinidad con esos planteamientos políticos, ¿no? Estamos hablando en unos casos unas denuncias ya formalizadas, en otros casos unas acusaciones de agresiones sexuales directamente, ¿no? A partir de allí yo creo que hay varios planos de análisis diferentes, ¿no? Uno, esas denuncias que ya están puestas en comisaría tendrán su tramitación, tendrán su procedimiento, los tribunales dirán lo que tengan que decir, ¿no? Cuando llegue el momento. En cuanto al conjunto de las acusaciones que todos nos preguntamos hoy, ¿se sabía, no se sabía, hasta dónde, había un run-run? Yo también me pregunto, ¿hay más run-runes? Es decir, este tipo de comentarios, de sospechas, de cosas que yo creo que se pueden calificar poco menos que de cotilleos, ¿no? Porque son elementos que en un momento determinado se echan a andar, algunos de los cuales serán ciertos, otros no. Hay más que los partidos políticos estén tapando, los partidos políticos o las élites empresariales o académicas o mediáticas. Existen más casos de este estilo. ¿Cómo sabemos que este ha sido el único en el que hoy personas muy destacadas de ese entorno político dicen, bueno, había había acusaciones hace tiempo, había run-run, no estaba muy claro, pero en fin, esto tampoco ha sorprendido tanto? Existen más casos así. Y luego una reflexión de fondo, ¿no? Porque yo creo que de estas cosas, además de analizar, también tenemos que aprender. Y es que hay determinadas cuestiones, la de la violencia machista es una de ellas, no es la única, de la cual ninguna organización, ni de izquierdas, ni de derechas, ni medio pensionista, está vacunada. Lo importante es que existan mecanismos, primero de prevención, y luego, si el problema ya está encima de la mesa, de ver cómo se gestionan. Sería muy importante que lo que estas mujeres han hecho vía redes sociales, ¿no? Diciendo, bueno, yo por los motivos que sean no voy a ir a denunciar, y eso es perfectamente legítimo, pero encuentro un espacio para contar lo que me ha pasado en unas redes sociales. Sería muy interesante que esos mecanismos, también seguros, los tuvieran dentro de las propias organizaciones políticas o dentro de las propias instituciones o dentro de cualquier tipo de entidad que tenga mecanismos y estrategias de prevención y de gestión de este tipo de conflictos. Fijaros que cuando hablamos, y con esto no estoy comparando, porque son planos distintos, ¿no? Pero cuando hablamos de la corrupción,
decimos ninguna organización está a salvo de que pueda tener elementos de corrupción dentro de ella, ¿no? Lo importante es que intente prevenirlos y que cuando se dé, que tenga mecanismos para gestionarlo. Pues yo creo que esto es lo que habría que exigir también, que existan mecanismos primero de prevención y luego de gestión de este tipo de conflictos. Hay, Cristina, y además lo hemos comentado en antena, por ejemplo, en el mundo del cine ya se está poniendo en marcha, y es una de las iniciativas precisamente de un ministro que compartía grupo político con Íñigo Errejón, de poner en marcha los mecanismos necesarios para que en el mundo del cine, en los rodajes, en las producciones, las víctimas tengan dónde acudir y que se pueda activar el mecanismo cuando se detecten comportamientos como este. Brevemente, la organización política no ha actuado hasta que se ha visto el tsunami encima, y eso suele ocurrir en todos los partidos, no es un patrimonio exclusivo en este caso de Sumar, pero le ha ocurrido a Sumar. Este señor se va antes de que lo echen. Eso hay que tenerlo claro, y a veces hay que defender o exponer, mejor dicho, hay que exponer lo obvio. Lo obvio, se va antes de que lo echen, cuando estalla el escándalo. Se dice que es un teórico, yo creo que es un teórico, se puede ser, pero que también es un pretencioso, y estamos ante probablemente un perfil de un auténtico y experto manipulador. Y efectivamente, las víctimas son libres de poder publicar en las redes sociales, faltaría más y hasta ahí podíamos llegar. Pero siempre, siempre, siempre conviene ir a la policía, porque es el camino adecuado y el camino correcto. No nos vaya a ocurrir, como alguna vez ha ocurrido, que se denuncian casos en las redes que después no quedan en nada. Entonces lo que nos hemos es provocado la muerte civil de una persona. Lo serio y lo adecuado, respetando escrupulosamente a la víctima, escrupulosamente, es ir a la policía. Aroca, ¿qué querías No, saber? decía Cristina, y bueno, yo comparto esa parte de la reflexión sobre los runrunes, ¿no? Hay run y no hay run. Bueno, España es un país de runrunes. Lo que no sabemos es a dónde llegan los runrunes. El gran run de toda la vida, desde que yo tengo edad de razón política, fue el run de Juan Carlos. Y el run de Juan Carlos, del rey emérito. El run de Juan Carlos, el emérito, dicen, yo como máximo según la ley es honorífico, porque mérito tiene poco, pero ese ha sido el gran run que todavía permanece, y un gran run que sigue siendo acogotado, porque hay muchos runrunes sobre todavía, sí, pero y en muchos ámbitos distintos, un poquito, sí, en muchos ámbitos. Un poquito de ha salido un poquito de run, pero hay un gran run que ha durado muchísimo, y ha habido una especie de omertá fundamentalmente mediática sobre este tema. Por tanto, de un gran run como de una gran corrupción, pues deriva luego pequeñas corrupciones y pequeños runrunes. O sea, vivimos en un país en donde desde arriba se alimenta la de abajo. Y termino, no sé si fue ayer o antier, no me acuerdo, The Guardian, digo, para un poco vacunarnos de todo. The Guardian volvió a sacar un caso de violencia sexual por parte de Donald Trump. Sí. Bueno, pues no va a pasar nada. Por lo mismo, porque está protegido por un status quo determinado. Ya hubo los mismos runrunes en las anteriores elecciones y ganó Trump. Por tanto, cuidado, socialmente estamos todos involucrados en ser serios, y no solamente echarle cuenta cuando un run nos interesa y no cuando el run nos interesa. Claro, Javier, o cuando por encima del run puede haber otros intereses, como está ocurriendo y ha ocurrido con el caso del señor Errejón, que vuelvo a decir, ha sido el gran protégé de los medios y de la política buscando un determinado fin. Y lo voy a decir concretamente, hundir a Podemos. Cristina, pero vamos a ver, Javier, aquí sí que están pasando cosas, ¿eh? O sea, tú decías, ayer el Guardian destapaba un nuevo caso de abuso sexual de Trump y no va a pasar nada. No, perdona. Aquí Íñigo Errejón, que sepamos hasta ahora, ha reconocido comportamientos machistas. A mí ayer me pareció también escuchar en declaraciones que hacían portavoces de Más Madrid que había reconocido un pasito más. Sí, ahí no dan la misma versión desde Sumar que desde Más Exacto, Madrid. Porque son versiones distintas, sí. Y automáticamente se va. O sea, aquí sí que han pasado cosas. A partir de ahí yo diría, hay denuncias ya puestas en las comisarías, tendrán su recorrido en los tribunales y veremos a ver hasta dónde llegan. Y hay acusaciones en las redes sociales o de forma anónima que efectivamente merecen mucha atención. Pero claro, aquí sí que están pasando cosas que parece que nos hemos olvidado. Este señor se ha ido a su casa y además se ha ido por la puerta de atrás con la cabeza gacha y con un documento que más que explicar enturbiaba todavía mucho más. Antes de ayer era portavoz en el Congreso de
de Sumar. O sí, sea, sí, se ha ido, claro. se ha ido empujado, no se ha ido, y además con datos como nos acaban de dar en este mismo programa, de que había datos del año 21, del 22 y del 23. Eso es lo que hay que explicar. Y estamos al 24. Sí, claro. O sea, que del 24 al 21 van 3. Por tanto, no es que sea... A ver si vamos encima a aplaudir que cómo se ha ido Rejón. No, Javier, yo no estoy diciendo eso, ni muchísimo menos. Ni yo digo que tú lo hayas dicho. Claro, lo que estamos diciendo es, vamos a ver, si efectivamente existía ese run y existían datos desde el 2021-2022, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo que se ha mirado para otro lado? Y entonces, cuando ahora se hace esa reflexión, yo me pregunto, oye, ¿ya hay más runrunes? ¿Y cómo sabemos o qué se hace en estas ocasiones? O sea, yo creo que son preguntas que tenemos que hacernos. Decíamos en el arranque que la gran pregunta, y Cristina decía, hay muchas, y es verdad que desde ayer que conocimos la noticia no paran de salirnos preguntas, ¿no? Claro. Pero ahí la gran pregunta es sobre todo la actitud que han tenido, si lo sabían, si lo taparon, desde cuándo, los partidos a los que ha pertenecido Íñigo Errejón. Claro que hay una dimensión humana de la gravedad de los hechos y hay esa derivada política de la que venimos hablando desde que hemos arrancado el abierto, que no se puede ignorar porque Sumar es socio de un gobierno que ya tiene las cuentas muy apretadas y ahora esta formación, Sumar, queda, bueno, hasta que no se aclaren las cosas y se den las respuestas en una situación, bueno, pues especialmente delicada. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Porque, entre otras cosas, hace solo unos meses que Yolanda Díaz anunció que se apartaba del liderazgo de Sumar porque habían acumulado una serie de fracasos electorales, recordemos también ese momento, y en este tiempo de reconstrucción que no acaba de cuajar, bueno, ahora se les cae otra cara muy relevante. Sí, una de las figuras políticas clave para entender la evolución de la izquierda no socialista en los últimos 10 años, que tenía un papel fundamental sobre todo en Sumar. Había asumido la portavocía del partido en el Congreso en enero para dar un impulso a la acción del grupo parlamentario. Se le había encargado también la redacción de la ponencia política que tendría que salir de la asamblea que tienen pendiente celebrar, así que esto lo reconocen todas las fuentes consultadas. Supone también un mazazo político para el proyecto que desde su fundación en realidad no ha terminado de despegar electoralmente. Su resultado, es cierto, fue imprescindible para que la izquierda pudiese mantener el gobierno el 23 de junio, pero a partir de ahí durante todo el último ciclo ha ido encadenando derrota tras derrota, gallegas, vascas, catalanas y europeas. Esto provocó, como recordabas, la salida de la vicepresidenta segunda del liderazgo orgánico de Sumar, así que el partido está en pleno proceso de reorganización y lo ocurrido en las últimas horas obliga ahora a volver a recomponerse en un momento además en el que la formación buscaba la manera de controlar las tensiones internas entre los partidos que conviven en ese grupo parlamentario. Lo sucedido amaga con aumentar esas tensiones. Las formaciones que deben tomar la decisión de quién sustituirá a Errejón en la portavocía del Congreso anticipan una pugna más porque los socios, Compromís, Izquierda Unida, todos los partidos que forman parte del grupo parlamentario ya advierten de que no van a aceptar una imposición de alguien de Sumar y que tendrá que ser un perfil de consenso, dicen. Esto por lo que afecta, por lo que respecta a Sumar, ¿y el resto de partidos cómo han reaccionado, Guille? Pues en la izquierda la reacción va desde el impacto por la dimensión de lo conocido a la incertidumbre también por cómo puede afectar esto políticamente. Hay voces en el PSOE y en el resto de partidos que se muestran preocupadas también por el daño que hacen comportamientos como los atribuidos a Errejón a la credibilidad y al discurso sobre la lucha en favor de la igualdad. El propio presidente del gobierno expresaba hace unas horas en redes sociales su condena a quienes atentan, dice, contra el proyecto de igualdad que representa a la coalición de gobierno. En eso ponía precisamente el foco la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Vamos a estar siempre con las víctimas. Me consta que Sumar ha iniciado una investigación a fondo sobre esta cuestión y confiamos plenamente en que se llegue a esclarecer los hechos con total agilidad y con total transparencia, que es lo que exige la ciudadanía y exigimos todos al final, ¿no? En ese mensaje en redes sociales, Sánchez mostraba también toda su confianza en Díaz y en su organización, a la que reconoce que ha hecho mucho por el progreso de las mujeres, respaldo político, por tanto, también a Sumar, porque los socialistas, a pesar de la competición o de las tensiones puntuales que pueda haber en el día a día, siempre han reconocido que necesitan una formación a su izquierda que moviliza esa parte del electorado. Desde la derecha, Ángeles, el PP, pide explicaciones a Yolanda Díaz, apuntan los de Feijóo a la responsabilidad de la vicepresidenta. Parece ser que era un secreto a voces en todos los ámbitos de la izquierda. Lo sabían, lo taparon, lo consintieron. Ahora entendemos que no le hicieran ministro en su momento, pero la señora Díaz sí le premió
con la portavocía de su grupo parlamentario. El gobierno, que empezó con un pacto de perdedores, continúa con un pacto de encubridores, decía Noelia Núñez, que ha pedido no usar la salud mental para justificar este tipo de comportamientos. Guille, gracias. Hasta luego. Hasta luego. El Abierto. Ser Podcast. Vamos a ampliar un poco más el dato de la EPA que les dábamos a las 9 de la mañana. Según la encuesta de población activa, baja la tasa de paro en el tercer trimestre. Lo habitual es que suba. Esta vez baja. Estefanía Salvatierra, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Y además nos hablabas de récord. Estefanía, se bate récord de trabajadores, casi 22 millones de personas. Sí, el verano se despidió con más trabajadores y menos parados. Lo que muestran los datos es una reducción en la tasa de paro muy tímida, pero se contrae hasta el 12,2%, la menor desde 2008 y dejando 1.200 desempleados menos. Hay que poner en valor esta cifra porque lo normal cuando termina la época de chiringuitos es que el paro suba. El año pasado, fíjate, lo hizo en casi 93.000 personas y ahora cae. Tenemos menos paro y más ocupados. 138.000 trabajadores más que elevan el total por encima de los 21.800.000, cifra récord. La población activa, 24,5 millones, otra cifra récord. ¿Y qué hay del empleo que se está creando? Todos los puestos de trabajo que se han creado en los últimos 3 meses han recaído en el sector privado y tenemos a 100.000 personas que han firmado un contrato indefinido. Hay un grupo de población al que tenemos que dirigir todas las miradas a partir de ahora y es el grupo de población de más de 55 años. Ganan peso en el mercado laboral. Se asienta la cifra de 5 millones de personas de 55 años o más que tienen o buscan un empleo. Mira, vamos a detenernos un momento en esa franja. En las personas de mayores de 55 años, 5 millones de personas que tienen o buscan que no tienen o buscan un empleo. Lo normal, Estefanía, hasta ahora era que a partir de esa edad bajase el número de trabajadores en ese rango. Su fuerza laboral cada vez es mayor y eso, claro, esto está entrañando retos para las compañías. Tal es así que ahora mismo este grupo de población representa en torno al 20% de la población activa, cuando hace una década era tan solo el 13%. Esto ya nos da una idea de la magnitud de lo que viene. Como decías, esto entraña desafíos. La principal discriminación en el ámbito laboral es la edad. La primera dificultad llega en el momento de la entrevista. A muchos ni siquiera se les da la oportunidad. Una vez dentro de la empresa tenemos menos opciones de promoción interna y más papeletas para que les afecte un despido colectivo, una jubilación forzosa. ¿Es legal la discriminación por edad? No, no lo es. No lo permite la Directiva Europea 2000/78 y tampoco la transposición a nuestro marco jurídico, aunque sí admite diferencias de trato basadas en criterios razonables y objetivos, siempre eso sí que haya un propósito legítimo. Por lo tanto, la edad en sí misma no debería limitar, a no ser que exista un motivo. También nos preguntamos, Ángels, ¿las empresas se están preparando para acompañar a estas personas, para mejorar su competitividad? Vania de la Fuente Núñez es antropóloga y experta internacional en envejecimiento. No podemos solo alrededor del 30. No podemos escucharla, Estefanía. Bueno, lo que decía Vania es que las empresas no están desarrollando itinerarios de acompañamiento para estas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, para que la empresa te acompañe, te tiene que contratar y ahí está la primera barrera. Entonces, para facilitar estas contrataciones, el gobierno ofrece bonificaciones. Por ejemplo, para los desempleados de larga duración mayores de 45 años, la contratación da derecho a una bonificación en la cotización de 128 euros al mes, eso sí, antes hay que estar inscritos en las oficinas de empleo. Y algo que ahora mismo está sobre la mesa en la reducción de la jornada laboral. El gobierno también ofrece a la patronal una bonificación extra de 55 años si la contratación se realiza a una persona mayor de 55 años. Estefanía, gracias. A vosotros. Bueno, os pongo sobre la mesa, tenéis un minuto cada uno aproximadamente, Cristina, pero pongo sobre la mesa primero el buen dato del paro, que es un mes que habitualmente con el cierre de los chiringuitos aumenta el paro, es un dato de paro, pero sobre todo esa cifra récord no se veía, como lo contaba antes Estefanía a las 9, desde 2008. O sea, cerca de 22 millones, 21,8 millones de personas con trabajo. Con esa brecha que hay ahí, que parece insalvable, que son los mayores de 55 años, que no consigue reducirse, al contrario, es que va aumentando. Sí, dos reflexiones muy rápidas. La primera,
Hay mucha gente en estos momentos, sobre todo en los ámbitos del gobierno, que se pregunta si la economía va bien, porque luego la gente tiene la sensación de que va mal y hay cierto descontento, ¿no? Bueno, yo creo que una de las claves tenemos que encontrarla en que hay elementos a día de hoy que están minando unos buenos datos económicos que fundamentalmente tienen que ver con la vivienda. Pero la segunda parte de esto es que si esto no se traduce en un descontento mayor, en una movilización mayor, es porque efectivamente el empleo está funcionando. Es decir, el empleo a día de hoy creo que es el colchón que mantiene todavía cierta estabilidad y cierto, digamos, equilibrio social, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En cuanto al problema que existe con esos mayores, esto nos viene a decir que estamos en un momento de cambio sociológico muy importante en la sociedad en su conjunto, pero en lo que respecta al mercado laboral, tenemos una problemática asociada a los jóvenes, tenemos una problemática asociada a los mayores que es distinta y que hay que focalizarla de forma específica en cada sitio. Carlos. No, la economía va bien, o como me gusta a mí decir, no va mal, y yo no oigo tantas quejas en la gente sobre la economía, ¿no? Yo creo que además la gente ha decidido vivir después de la crisis de 2008 y de la pandemia, ha decidido echarse a la calle. Hemos cambiado la forma de ser después de esas dos grandes crisis, y bienvenida sea, por cierto, las medidas de ayuda a la contratación de mayores de 55 años, que es una edad crítica en la que muchas personas tienen hijos, no lo han terminado de sacar adelante y la jubilación todavía queda lejos. Yo creo que el empleo va bien porque la economía va bien y coincide con el dato del Fondo Monetario Internacional. De esta misma semana. El problema es que no interesa en introducir en el debate político y partidario el que la economía va bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que Carlos Cuerpo, ministro, va a seguir de vacaciones parlamentarias. O sea, van a seguir sin preguntarle. ¿Por qué? Porque la oposición de derecha, no quiere saber nada de economía porque la economía va bien. Le interesa otras cosas, ¿no? Claro, pero eso es lógico, claro. Bueno, no es lógico, porque si es por el bien de España, oye, pues esto es una gran noticia para España. Hay que decirlo y se dice. Pero es una gran noticia para España, que diría el PP, ¿no? Últimos minutos del abierto y estamos, ya saben ustedes, los oyentes que nos siguen, estamos introduciendo ya la temática de las elecciones en Estados Unidos, porque están ahora sí ya a la vuelta de la esquina, ahora sí que va entrando en la recta final la campaña electoral y cada día nos fijamos en un aspecto que tiene incidencia en estas elecciones y hoy queremos poner el foco en el voto latino, porque es uno de los que puede tener muchísimo peso en el resultado final. Y esto es precisamente lo que vamos a analizar hoy con nuestra corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals. Buenos días. Buenos días, Àngels. Sara, los latinos son la minoría que más está creciendo en Estados Unidos y tanto los republicanos como los demócratas es evidente que necesitan ese voto. Estos votantes, ¿cómo ven estas elecciones y ese posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Sobre todo porque a ellos les afecta la política migratoria que adopte el nuevo gobierno. Para entender este fenómeno hemos hablado con Mike Madrid, un consultor que lleva décadas asesorando campañas electorales y estudiando el comportamiento del voto latino. Mike es cubanoamericano, nacido en California y republicano de toda la vida, aunque se opone a Donald Trump. De hecho, es uno de los fundadores del Proyecto Lincoln, que es un grupo que desde 2019 lucha para evitar su reelección. Both parties, I think, are struggling to find some of the issues that are connecting with Latinos when the immigration issue is really either not connecting the way that it used to. The further away you are from the immigrant experience, the less likely that Latinos identify as Latino. They're viewing more as typically American. Según Mike, esta asimilación implica que los valores tradicionales o conservadores vuelven a ocupar un primer plano. Lo explica en su último libro, El Centenario Latino, donde analiza la deriva trumpista de muchos hispanos. It's a significant problem for Democrats because Democrats have been talking to the immigrant Latino community better, which is still a sizable portion, but the part that is growing, the US-born Hispanic Latino American, is where Trump's doing better. Latinos de tercera y cuarta generación que no se identifican con los recién llegados y que ven con recelo, por ejemplo, las políticas de asilo más laxas. There's a lot of people, and I think there's a growing sentiment that if I've played by the rules and I had to wait for 15 years in line, those that are just kind of coming across the border shouldn't be given the same benefits that I've been had to wait for 15 years to get. Nos explica además que los latinos son el grupo demográfico que más está creciendo en Estados Unidos y cada vez tienen más peso en los estados bisagra. Siempre lo habían sido, por ejemplo, en Arizona y Nevada, pero ahora ganan presencia en otros como Carolina del Norte o también Georgia. Y al margen de esta cuestión migratoria, Sara, ¿qué otros temas definen el voto de los latinos pro-Trump? Pues destacan dos, economía y política exterior. Isabel Soto es directora de políticas en Iniciativa Libre, que es una organización no partidista centrada en
buscan promover valores conservadores. Aunque uno de verdad le disguste Trump, se tienen que mirar las tácticas políticas que se han hecho. Al hispano lo que le importa son los trabajos y la economía. No se puede pagar por la comida, no se puede pagar por la renta. Y luego tenemos a aquellos que huyen de regímenes autoritarios como Daniel Contreras, venezolano. Las personas que salen de Venezuela o que salen de Cuba, salen de estos países, vivieron en contextos donde no había libertad de expresión, donde no había libertad económica, donde había muchos controles gubernamentales. Cuando ves las propuestas de Kamala Harris o del Partido Demócrata, realmente no te alivian mucho. Un ejemplo es el control de precios que propone Kamala Harris para luchar contra la inflación. Esas no son soluciones que funcionan. Yo viví controles de precios, son terribles. Daniel además es miembro de Dissident Project, una organización conservadora compuesta por migrantes que vienen de estos países. Ahora se dedica a dar conferencias en todo el país para advertir sobre el programa de los demócratas que considera peligroso. Eso ha sido un área que tradicionalmente el Partido Republicano ha ganado. Se han mostrado como un partido que está más capaz o está más dispuesto a enfrentarse a gobiernos comunistas o gobiernos socialistas, como el de Castro, ¿no? O como el de Daniel Ortega, etcétera. Aunque Daniel también reconoce que en esta campaña se han escuchado muy pocas propuestas sobre cómo lidiar con las relaciones con América Latina. Sara, gracias. A vosotros. Y esta madrugada, por primera vez, el expresidente Barack Obama ha acompañado en un mitin a Kamala Harris. A vosotros. No podemos escuchar. Pues no podemos escuchar el sonido, la imagen, además con un mensaje poderosísimo. Ahí está. His money, his status, that's his mindset. Those are his intentions. We are not going back. We are not going Kamala back. Harris junto con Barack Obama, una imagen con un mensaje poderoso para los demócratas, porque el expresidente sigue siendo el mayor referente político e ideológico que tiene el Partido Demócrata a día de hoy, y este apoyo tan explícito a Harris refuerza la unidad interna y también busca afianzar un voto que se le está resistiendo a la vicepresidenta Bayo, que es el voto de los hombres afroamericanos. Sí, hace 4 años Joe Biden conseguía el respaldo de 9 de cada 10 votantes negros, pero hoy menos del 80% votarían a favor de Kamala Harris, según una encuesta del New York Times. Una pérdida de apoyo que se agudiza entre los hombres afroamericanos, sobre todo entre los más jóvenes, a los que la CBS ha preguntado por sus razones para no apoyar a la candidata demócrata. Los hombres no votan por ella por el hecho de ser una mujer, respondía uno de los encuestados. Ser negro significa cosas distintas para diferentes grupos de afroamericanos, respondía otro. Y es que la campaña de Harris efectivamente ha detectado esa fuga de votos, la mayoría hacia el absentismo, y trata de contenerla, exponiendo a la vicepresidenta en programas de gran audiencia entre la comunidad afroamericana, en los que ella promete atención médica específica para los hombres negros. También les ha prometido un programa de préstamos para abrir negocios, regular las criptomonedas para combatir la inflación y legalizar la marihuana como oportunidad industrial. Guiños Ángels, que acompaña con actos de campaña como ese que ya habíamos escuchado antes en Georgia, en el que Kamala Harris trata de recomponer el pulso de una campaña que se le está haciendo quizás demasiado larga. Mayo, gracias. A ti. Ahora que no tengo a nadie, ni en el alma ni en la cama, ni se presentan a pleno los planes que tengo de fin de semana. Ahora que los camareros... Vamos a terminar ya el abierto, que ha sido intenso porque había muchísimas cosas que analizar. Cristina Monge, Javier Aroca, Carlos Navarro, Antolín, muchísimas gracias. Un abrazo, buen fin de semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.